para no hacer 30 y tantos correos, voy a aprovechar la base de datos que tengo y voy a dar una lista con la calificación tomando en cuenta la matrícula, ¿sí? Para que mantengan ahí la discrecionalidad si quieren. Esa es digamos, lo que vamos a hacer. Con relación al examen, les digo yo que el punto aquí es, bueno, primero, esto no está bien. Me llama la atención, digamos, a ver, los problemas 3, 2, 3, pero me llama la atención que el 1, nomás no lo, como que no lo meditaron. Esa es la impresión que me da. O sea, llegan hasta plantear que se trata de una cinética de segundo orden, ahí se quedan. ¿Sí? Entonces, el punto aquí, con relación a esto, es que las preguntas que les hacía el examen, pues realmente no las pelaron. O sea, el problema 1 planteaba encontrar el valor de RA a una concentración de 250 moles por metro cúbico. Entonces, algunos de ustedes, lo que pasó fue que pusieron 250 como sea a cero, lo cual no es correcto. O sea, en el enunciado del problema se está refiriendo a los datos de la tabla, y en los datos de la tabla planteamos que la concentración inicial de A está correspondiendo a 1000 moles por metro cúbico, porque es al tiempo T igual 0. ¿Sí estamos? Entonces ahí el punto era calcular la RA a esas condiciones. Y eso da, por ejemplo, la conversión que se alcanza tomando tal como están los datos de la tabla, pues es 1000 menos 250 de 1000 da 0.75 de conversión. Y haciendo el cálculo correspondiente, podemos nosotros plantear que la RA, sabiendo que es igual a segundo orden y un valor de la constante de 1 por eso a la menos 5, que eso lo tienen aquí de la tabla, de la gráfica, aquí está. La R que les da es de 2.5 mol por metro cúbico minuto para una X de 75% o una concentración final de 250. La siguiente parte del problema era otra situación. O sea, la cinética se guardaba puesto que estábamos hablando de la misma reacción. O sea, ya los datos de la tabla y todo el rollo ya, vamos a decir, se va por obvio. Y ahora hagan de cuenta que tienen un problema dentro del otro problema. Ahora les dicen, ¿qué tal si ustedes calculan la conversión? O sea, la fracción que ha reaccionado, si parten de una concentración de 500 moles por metro cúbico y el experimento dura 5 horas. Sí, no sé si me veo. Entonces ahí lo que había que haber planteado es la fórmula que permite el balance de materia del reactor ¿cómo se llama? Del por lotes, que es, ¿sí? Y hacer el tiempo igual a C a 0 o la integral de 0 a XA de dxa entre la R que tenemos nosotros, que sabemos que es de segundo orden y conocemos la constante. Entonces ustedes resuelven esa integral les dice que el tiempo de reacción es igual a la constante por CA0 por XA entre 1 menos XA. Entonces, si se fijan, ahí tienen ustedes los 500, las 5 horas por minuto se vuelven 300 minutos. Entonces, conocemos la constante. La CA0, aquí se equivocaron mucho. La CA0
es de 500, y entonces la única incógnita que nos queda es XA, y de ahí sacamos que la XA es igual a 0.60. Aquí está el cálculo. ¿Se dan cuenta? O sea, el mismo problema que tenía incrustado dentro otra situación, cambiando la concentración inicial, pues, ¿cómo se llama? Nos permite calcular la conversión de un 60%. ¿Sí está claro? Sí, profe. Si se da cuenta del error, se los voy a mandar el archivo ya bien armado para que lo vean ya con detalle. Los otros problemas, el 2, el 3 y el 3 y el 2 de la pirólisis, digo, sí, ¿qué era? La pasteurización, eso sí estaba. Ustedes, papita, no había problema, era 14.500 o 61.000. Las tasas de reacción con el tiempo, y de ahí salía el problema. Espero que no haya dudas al respecto. El tercer problema, el cuarto, pues yo creo que ya todo el mundo lo vio. Pues partimos de este análisis, prácticamente todo el mundo lo resolvió. Espero que todos hayan coincidido en que entendieron bien el método. Este método guárdenlo por ahí porque seguramente en él, si no se tiene el recurso de un cálculo como MATLAB o Polymath o misma matemática, ¿no? Que también les permite, o sea, hay muchos caminos para calcular las constantes, pero este es uno de ellos. Finalmente, el problema 5, que es el que yo pensaba que era el más tranquilo, ahí se equivocaron un chorro. Y todo por no razonar, ¿sí? O sea, ¿qué nos dice el problema? Pues el problema nos dice que yo tengo A más B que da R más S, ¿no? O sea, la estequiometría de la reacción me dice A más B que da productos. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Pues lo que tenemos ahí es una relación estequiométrica 1-1. ¿Estamos? Por otro lado, nos están dando de dato que la concentración inicial de A y la concentración inicial de B es igual a 100 moles por metro cúbico, moles por litro. Las unidades aquí, en este contexto, no son tan importantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué deducen de eso? Pues que tanto A y B como B, si A alcanza el 80%, B va a alcanzar el 80% porque están reaccionando en la misma proporción. Si hubiéramos empezado con 100 de A y 500 de B, estoy de acuerdo que ahí tendríamos que haber hecho otros cálculos. Pero si me están diciendo que la estequiometría es 1-1 y empiezo con las mismas concentraciones de A y de B, pues es evidente que las concentraciones finales de A y de B van a ser las mismas. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí lo ven? Sinceramente. Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Por lo tanto, la conversión de B, ¿cuál es? Pues también reacciona al 80%. Muy poquitos, ¿eh? Le pegaron a esto y yo lo que le echo la culpa es que a lo mejor pues la modalidad, lo que haya sido, no reaccionaron, no le razonaron al asunto. Pero ahí era mucho el aplicar, ¿cómo les diré? La intuición, de alguna forma, o el conocimiento, ¿no? Como les digo, si tengo 1-1 y las concentraciones iniciales son las mismas, pues hombre, ¿para qué le busco? Sí, esto se resolvía así, es más, sin cálculo se resolvía, así como se lo estoy platicando. Entonces, a muchos se les fue el 10 por eso. Las calificaciones que les mande, ya una vez que tengan las calificaciones, si tienen alguna duda, pues la volvemos a discutir. Profe, ¿puedo poner el 1 otra vez, nada más para verlo? Para ver cómo era. 1 va para acá arriba. El 1 es este que está aquí.
En el 1, la primera parte del problema era establecer a partir de los datos de la tabla que n igual a 2. Ajá. Aquí no hay duda, ¿no? Pues r cuadrado igual a 1. De ahí saca la pendiente, que es la constante. Entonces, con esa información, tú, ¿qué tienes como concentración inicial? Pues tienes la concentración inicial de 1000 que sacas de la tabla. Esta. Ok, ahí no hay otra, aunque no esté especificada como en la parte segunda de este mismo problema que te dicen que la C0 es 500, aquí te está, de la tabla tú sacas que es 1000. Ok. Resuelves el balance y encuentras que la R es más la conversión, perdón, sin necesidad de balance, la conversión es del 75%, tomando en cuenta que vas de 1000 a 250. Eso es del enunciado del problema. Entonces, tu R es igual a ¿qué? Pues tu R es igual a la constante, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, menos RA igual a la constante por la concentración inicial y esta concentración inicial elevada al cuadrado por 1 menos XA elevado al cuadrado. Si tú resuelves eso con esos datos, te vas a encontrar que R es igual a 2.5 mol metro cúbico minuto. Ok. Y luego la segunda parte del problema, digamos, ya se olvidan de la tabla, ya la tabla aquí ya jugó su papel, que fue la que te permitió encontrar la N2. Y eso lo digo porque va a haber muchos problemas más adelante que vayamos viendo conforme avanzamos en el curso, donde el problema va a empezar con datos de esto, ¿no? Les van a decir, en un sistema reaccionante se llevó a cabo pruebas de laboratorio en un reactor intermitente y se obtuvo esta tablita. Pero yo lo que quiero es diseñar el reactor para obtener toneladas o metros cúbicos o litros o lo que sea de un producto determinado en el contexto de que sea la misma reacción. Entonces, esa parte que les dan del reactor por lotes, en los que le están dando los datos experimentales, les va a permitir a ustedes justamente hacer esto. Por eso es que vamos en ese contexto, en esa lógica del curso, ¿no? Estamos viendo ahorita cosas totalmente apartadas, llamémoslo así, de lo que es realmente el diseño del reactor. Aquí estamos, por eso esta primera parte está dedicada exclusivamente a la cinética de la reacción. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, ahora, ya en ese contexto nos están diciendo, ahora la concentración inicial con la que tú vas a trabajar es de 500, de 500 moles por metro cúbico. Y además la reacción va a quedar 5 horas trabajando ahí, son 300 minutos. Y la pregunta es, pues, ¿qué fracción reaccionó? Pues, o la conversión. Bueno, es esta. Esa es la respuesta. Que dicho sea de paso, insisto, poco lo hicieron, ¿no? Términos relativos, pues. Pero los demás sí. Profe, La verdad que el examen sí está bien. Mande. el punto 5 que aparece en el Excel, Sí está claro. Sí. Este que está aquí está mal. Si no lo pelen. Yo lo borro. Entonces, si le puse la interrogación. Y si el cálculo, y si es punto bueno, 6. para llegar a los 250, la concentración de 250, No, la conversión representaría el punto 75, ¿no? eso sí, en la primera En la parte. primera parte. Y en la segunda parte, cuando partes de 500, no sabes a qué concentración llegas. Ujú. Pero te están diciendo que el tiempo dura, que el tiempo de reacción es de 5 Ajá, horas. ahí establece el tiempo. Entonces tú resuelves el problema. Aquí está. Sí. Tu tiempo, o sea, el balance de materia te dice que tu tiempo finalmente va a ser igual a la constante por la C0 por 1, X entre 1 menos. O sea, este de X entre 1 menos XA es la integral de dx entre 1 menos X Sí. al cuadrado, entre 0 y X. Y esta acá por CA0, pues es el valor de la que estamos manejando, ¿no? Sí, profe.
A ver, no, perdón, aquí me equivoqué, porque esto es tiempo. A ver, aquí hay un error. Es tiempo. El tiempo lo multiplicamos por K por C a 0 y eso es igual a X entre 1 menos XA. Aquí está. Ujú. Si se fijan, 5 horas, 60 minutos, el valor de la constante por la concentración inicial, sea 0. Ahora, aquí es a la primera potencia porque recuerden que el balance está multiplicado por sea 0 integral de 0 a XA. Entonces está aquí a la primera potencia. Y esto igual a 1.5. Todo este cálculo. Y es igual a lo que es la integral de dx entre 1 menos x al cuadrado. Es decir, x entre 1 menos x. De ahí despejan XA y es igual a 0.60. ¿Está claro? Doctor, Dime. en el de la constante de 2.5 por 10 a la menos 3, lo calculó con la fórmula de arriba, ¿verdad? Pero no es la R, no es el inverso. Por eso necesito ajustar esto. O sea, vean lo que yo les estoy diciendo. O sea, esto de aquí lo tengo que revisar. sí. ¿Sí? O sea, Profesor, porque no es este 1 entre R, es la RA, la que estamos aquí planteando, igual a 2.5 nada más. No sé si tengan ustedes otro valor. profesor, No, doctor, Hey, sí da esto, perdón, 2.5. a ver, antes de que se me vaya, es que este valor no está multiplicado por 1000. Porque la K es elevado al cuadrado. Entonces da 2.5 nada más. ¿Perdón? ¿Qué me decías? no, esa era la Sí, duda, ¿no? ya vi. 2.5. Sí. Ok. Lo corrijo todo y se los mando. ¿Ok? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Lo Profe, ¿puede poner importante dos? es que mediten lo que les estuve diciendo. ¿Mande? ¿Puede poner el Dime. ejercicio 2, por favor? El 2 es este que está aquí. Finalmente tú tienes una relación de velocidad de tiempos. Entonces la R evaluada a 74 entre la R evaluada a 65 da una relación de tiempos de 0.5. Entonces sobreentendería que tú haces el balance, resuelves y te quedan los tiempos. Ya te queda esto igual, la relación de estas R te queda igual a 0.5. Ahora, si esto lo invertiste, te va a quedar igual a 2. Pero eso es indistinto, siempre y cuando respetes esta relación. O sea, esto entre esto o esto entre esto. A esto le sacas el logaritmo natural y te va a quedar que la E es igual a 14.600. O bien te queda 61.000 si es en joules por mol. O sea, de aquí sacamos en conclusión que la energía de activación, las unidades que tiene, que ustedes manejen, que ustedes planteen, van a depender de las unidades de la R de los gases que usen. Más adelante, cuando veamos sistemas no isotérmicos, vamos a encontrarnos con a la menos E en RT, ¿no? Bueno, cuando hablamos de esto, de este término de aquí, estaríamos nosotros planteando que debemos conocer primero las unidades de la T y están ligadas con todo el contexto que está aquí. Este número, E en RT, es adimensional. ¿De acuerdo? Entonces ustedes deben de saber de antemano si estamos sustituyendo aquí una temperatura de grados Kelvin o grados Rankine. Acuérdense, temperaturas en las ecuaciones termodinámicas siempre la temperatura no pueden meter centígrados ni pueden meter Fahrenheit. Siempre o Rankine. La R, una R adecuada a la E. La energía de activación es igual a 61.807 por mol.
la R que deben de usar ustedes es que tiene estas unidades. No pueden meter esta. Son los cuidados que hay que tener a la hora de realizar los cálculos. Profesor, una pregunta. Del lado izquierdo de la fórmula está 1600 calorías sol, está en positivo. Del lado negativo es la respuesta correcta. ¿Cuál es? Tú dátela tú mismo. Tú mismo dátela. Pues es positivo. Porque si tú haces la... A ver, qué bueno. Está bien que me lo... Esto de hecho aquí, esto ya estrictamente aquí, el valor de la E debe ser, bueno, lo que hizo el cálculo. Pero ustedes deben de ser conscientes de la constante de Arrhenius, cómo se maneja. ¿Qué pendiente da en razón natural la constante de Arrhenius? Ustedes grafican el logaritmo de la K en función de 1 en T y les va a dar a ustedes una recta con pendiente negativa. Y esta pendiente negativa es igual, esto es igual a menos E en R tal cual. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Entonces, eso significa, aquí ya me lo borro como si fuera una fórmula. Pero en fin, lo que quiero llegar aquí, esto debe ser igual a esto para que no me esté dando lata el procesador. Ok. Vamos a decir, esto de acá es E en R. Y ese valor, si lo vemos como tal, va a ser negativo. No lo puedo poner porque no me deja, luego me va a empezar a pedir fórmulas. Pero es negativo, ¿están de acuerdo? Y el valor numérico es negativo, entonces por lo tanto la E se vuelve positiva. Activación negativa, pues. Gracias, doctor. Sí, gracias. ¿Alguna? No, está claro. Entonces, ya se dieron cuenta de la simplicidad del problema 5. Que se da, y dense cuenta de que pues, no le metieron materia gris al negocio. No le pensaron. Y el resto, pues ahí está. Como vuelvo a repetirles, tomando en cuenta y considerando las operaciones iniciales, todo iba a ser igual. Conversión, conversiones finales, etcétera, etcétera. Podría alguien decir, es un examen, es una pregunta medio capciosa, podría ser. Pero ustedes están obligados a razonar. Créanme, de antemano les aclaro que no era la intención poner capcioso, pero ya a la hora de hacer el análisis, pues se da cuenta uno que en realidad se puede resolver razonando como lo estamos planteando. Jóvenes, bueno, lo de puro el examen, con estas cosas que están aquí, los mando. Lista, voy a poner la matrícula y la situación que tienen ustedes. ¿Estamos? ¿Lo va a mandar hoy? ¿Mande? ¿Lo va a mandar hoy? Lo voy a mandar entre hoy y mañana, ¿no? Okay. Ahora el examen. Hay algunos que sí se pasan de tiempo. En esta vez no se los voy a penalizar, pero las sí, y sí queda el registro de que se atrasaron. Espero que no sean conscientes ese atraso. Primer punto. Segundo punto. Fue un verdadero ya, imaginen la palabra mexicana, para capturar los archivos, porque unos me los mandaban un archivo por otros, pues me lo mandaron por, como que sea en la foto, con el celular y lo pegaban, entonces se volvía realmente se volvió en algunos casos un calvario este asunto. Entonces yo lo que les voy a pedir como norma
apúntenla ahí en sus hojas con las que están manejando para que se acuerden del examen. Es importante que cuanto archivo ustedes vayan a subir en su respuesta del examen, el nombre. O sea, yo mismo me he confiado en que como mando el archivo y el archivo va acompañado de mi correo, pues digo, ya está identificado. Pero no. De repente yo empezaba a hacer así, agarrar a lo mejor ahí también me equivoqué en la metodología, agarraba a un alumno, ¿cómo le llaman? En la Mac se lo va acumulando cuando va uno descargando, y al rato yo ya no sabía si los datos eran de fulanito, manganito, paranguito, o perenganita. Entonces, eso realmente quita mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, échame la mano. Cada vez que van a hacer examen y van a mandarme los archivos, pongan los archivos, el nombre. Si no, pongan el nombre en la hoja que están usando la respuesta. El mismo Excel, pongan ahí con un nombre, inclusive de preferencia con letras mayúsculas y con un tipo más grande. En lugar de 12, pongan 16. Pongan el nombre completo de usted. Entonces yo cada vez que archivo independientemente ya sé de quién se trata. ¿Estamos? Profe, Sí, profesor. y está bien eso de, Para las próximas, pues sí, dime. y está bien eso de pegar las fotos de nuestras hojas de respuesta en un archivo de ordenadas. Está bueno, sí, o sea, pero si tú lo puedes meter en un archivo, ¿cómo te puedes? O sea, sí, de repente tenía yo 5 archivos por una hoja por hoja, ¿no? Lo que Pero- pasa es que a la hora de dar el archivo, o sea, como estás apurado haciendo el examen, cuando dan las 12 o cuando estás cerca de dar las 12, pues entonces vas a hacer todo. Y es difícil. A veces se traba pasando del celular a la compu. Entonces, ¿Qué yo, podemos hacer? mi ¿Qué sugerencia propones? es que cuando hagamos los exámenes se den como a lo mejor 2 horas del examen y que se entregue, digamos que sean de 10, 12, para que esos 10 minutos tengan el examen. Creo que... La gran mayoría me lo entregó en forma, en tiempo, pero sí hubieron de algunos de ustedes que se tardaron hasta 1 hora para mandármelo. Ah, ¿Sí me explico? Es decir, yo creo que para evitar ese problema que tú dices, digamos, de contexto, ponle, haz de cuenta que tuvieras el examen en papel, ¿sí? Ponle el nombre. Empiezas, antes que nada, a la hoja, ponle el nombre tuyo. ¿Sí? Y ya con eso, y cada vez que hagas una hoja nueva, pues pones el nombre. Ahora, si terminas y puedes darle a cada uno de los archivos el nombre, o sea, que aparezca, por ejemplo, el Excel y normalmente aparece la etiqueta de la hoja, ahí Omar Pérez, Omar Pérez, punto. Y ese Omar Pérez ya sé quién es. ¿Sí me explico? ok. O a la hora de abrir la página, pues la página del examen, de la respuesta, veo yo, pues, es Omar Pérez, ok, ya se resolvió el problema. Entonces yo ya sé. O sea, lo que trato es de evitar que al rato le ponga la calificación a otro equivocado. Pues. Esa es la preocupación. Sí, sí. Básicamente. Ok. ¿Está claro? Bueno, pues vamos a dejar aquí la cosa. Si no hay más dudas, les digo, les paso el link y se los mando para que sepan más o menos cómo quedó el examen. Entonces salimos del examen y ahora vamos a ver lo que estábamos analizando en la clase pasada. En la clase pasada habíamos empezado a ver los reactores de tanque agitado continuos. A ver, no es cierto. No es cierto. Esto ya lo vimos. No, estaba el problema de... 5.21. Así es, aquí están, mira. 5.21, 5. O sea, ya aumentaron.
Vamos a ver, el 5.21, pregunto, ¿quedó claro? Sí, doctor. Doctor. O sea, el problema, el 5.21, que es el reactor batch, ¿sí? En ese caso tenemos esta cinética con un comportamiento, vamos a decir, raro. O sea, no es el típico que aumenta la concentración y disminuye el aéreo o va, lo que sea. Aquí hay como brincos, ¿no? Y tan es así que aquí está la curva. No sé si alguien tuvo la curiosidad de tratar de asimilarlo como una R igual a 1, R igual a 2, y se dio cuenta de que pues, las curvas se mantienen así más o menos. No hay forma de que ustedes puedan plantear que la tasa de reacción, la que sea, es una tasa de reacción de orden 1 o de orden 2. ¿Sí? Ni siquiera se manejaran un orden fraccional. Bueno, entonces esto, la integral, que es la que tienen aquí, les permite a ustedes obtener que un tiempo es igual aproximadamente de 12.4.5 minutos en el reactor batch. El problema 22 habla de un reactor de flujo pistón. Es la misma cinética, nada más que ahora de flujo pistón. Y en este reactor de flujo pistón nos están diciendo que calculemos el tamaño del reactor tomando en cuenta una conversión del 80% de una alimentación que contiene 1000 mol por hora y una concentración inicial de 1.5. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ese es el problema 5.22. Entonces, esto ya nos está dando los límites en los que vamos a evaluar el área bajo la curva. Si se fijan, aquí está 1.5. Y esto va a ir, o sea, aquí nos salimos con relación al problema anterior, donde era 1.3. Aquí pasamos hasta acá. Y la conversión del 80% nos permite ver que sea igual, sigue siendo de 0.3. Por lo tanto, los límites de integración van a estar entre 1.5 y 0.3. ¿Sí? Y si hacen ustedes el cálculo, ahora fíjense ustedes cómo los dos balances, el reactor por lotes y el reactor de flujo pistón, tienen la parte derecha del balance es idéntica. Si se fijan, es idéntica esta de parte con esta. Porque la diferencia es que en el reactor por lotes, lo que calculan es el tiempo de reacción. En el reactor de flujo pistón, lo que calculan es tau. O sea, el significado de los tiempos es diferente. Pero la parte derecha de los balances, de ambos balances, son idénticos. Eso es lo que quiero resaltar. ¿Sí? Hacer el análisis ustedes de la evaluación, van a encontrarse que el tiempo que tarda el sistema es de 17.2 minutos. ¿Quieren hacer el ejercicio rápido? Sí, doctor. Ahora, agárrense la gráfica anterior si quieren, aquí, yo nada más por nada, no encimar tanto, pero esta misma gráfica les puede servir perfectamente bien, ¿eh? O sea, esta recta la pueden desplazar hacia la derecha y ya les va que hagan de cuenta que ampliaron el área. ¿Sí? Sí. Y hagan con cuatro intervalos para que no sean muchos cálculos. Y acuérdense que empiezan con un valor de Y0 y luego los valores, por ejemplo, para punto 3, hagan bolas, aquí está. Para punto 3, 1 en R, que es la parte de 2. Para punto, quién sabe qué hacer, pues les va a dar ahí y están extrapolando en estos valores. Como tips, ya les había dicho, ¿no?
Por ejemplo, si van a usar 4 intervalos, esta diferencia de 1.5 entre menos 0.3, 1.5 menos 0.3, divídanlo entre 4 y les va a dar a ustedes que 0.3, ¿no? 1.5 menos 0.3, no, sí, ¿no? 0.3. Entonces agarran 0.3, 0.6, 0.9, 0.12 y 0.15. Y ya con eso garantizas que te mueves en el mismo intervalo y no te queda el siguiente incremento, te sales del límite o lo que sea. O sea, como tip, hagan 1.5 menos 1.5 menos 0.3 entre 4 intervalos. Y eso les va a dar a ustedes, ¿cómo se llama? 0.3. Entonces, el 0.3 pues, se lo van sumando a esta parte, pues. Empiezas con 0.3, ese sería tu Y0. 0.6, no sé si en la tabla coincide con, por ejemplo, tienen 0.6, entonces quiere decir que uno en Y es 4, 0.6 ya anda aquí, este sería el primer incremento. El siguiente sería 0.9, aquí sí hay que interpolar un poco, va a quedar más o menos como 18. El siguiente sería 1.2, que sería por aquí, y luego 1.5. Así rápido, un cálculo rápido para que lleguen. O sea, esto de aquí, por ejemplo, ya para la fórmula, acuérdense que es la diferencia B menos A entre 3 veces el número de intervalos. Entonces, esto sería 1.5 menos 0.3 entre 12, ¿no? Sería 3 por 4 intervalos. Ese va a multiplicar a todos los valores que tengan aquí dentro del paréntesis. A mí me dio con 6 intervalos, más o menos me dio 17.2. Vamos a ver con 4 cuánto les da. ¿Se quedó? Profe, Sí. ¿Por qué lo que aplicamos es 1 sobre R contra la concentración? Porque verlo así, imagínate que aquí está el balance. Ajá, ¿Dónde anda? Es el balance, ¿no? ajá. En realidad, lo que tú estás haciendo es delta T es igual a menos delta C por 1 entre RA.
Cuando tú tienes cantidades diferenciales, es cuando tú tienes la integral. Pero si tú lo pasas a incrementos, que en realidad es lo que haces, ¿no? Evalúas cada t, vamos a estrictamente a cada intervalo. Entonces, es como si tú lo pusieras esto como delta t igual a delta c por 1 entre r. Entonces, por esa razón es lo que hacemos los incrementos. Ok. ¿De acuerdo? Doctor, Ahí. ya lo hice, pero yo lo hice con 5 intervalos y me No sale... puede ser, estás equivocada. Ah, tiene que ser par, Par. ¿verdad? Ah, ok. Sí, 2, 2, 4. Porque, o sea, cuando haces el cálculo aquí, si te fijas, este 4, el penúltimo debe ir al penúltimo. sí. Para que ya el último ya es otra vez, por ejemplo, empiezas con 0 sin ningún valor de coeficiente, luego alternas 4, 2, 4, 2, 4, 2, pero el anterior al último es 4. Sí, Acuérdense de la reglita. ok, Y eso es eso que respeta. ok. Otros métodos, hay uno que llaman de trapezoides, que ese sí impar, pero es otra historia. Ok. Sí, con 4 me da más o menos, como dice mi compañera por mensaje, le salió más o menos a Jeremy de 16.54. A mí más o menos igual. Ahí se está equivocando, digo, se está viendo la imprecisión, ¿no? Mientras Ajá. más amplios son los intervalos, más inexactitud tienes. Ok, O sea, imaginen ustedes que yo hago esta situación, voy a poner este intervalo cualquiera que esté aquí, y me voy aquí, y luego después hago otra raya, empecé aquí, y en realidad el intervalo que yo estoy manejando aquí, el incremento, es un incremento que corresponde a un rectángulo, si te fijas. Y por lo tanto, el error experimental que está asociado es este que está aquí, es este triangulito. Entonces, si ahora, ¿qué va a pasar? Si este intervalo luego más chiquito, ¿qué va a pasar con este triángulo? Pues ese triángulo se va a hacer más chiquito. Y así sucesivamente. Si me voy hasta acá, vamos a encontrar que el rectángulo es más pequeño, ¿no? Si se fijan, esa es la idea. sí, Y eso es la idea que se tiene cuando estamos manejando métodos numéricos. O sea, los intervalos que ustedes fijen, mientras más pequeños sean, más exactitud tienen en la solución numérica. Y eso va a depender del recurso computacional que tengan. Pero el criterio es ese. Yo lo puse 6 y sale 17.2. Yo diría, este valor, no porque yo lo haya hecho, pero yo tendría más confianza que este valor es más exacto que el valor correspondiente a un cálculo con 4. No sería 2, sería el colmo, ¿no? Pues el error mental estaría así estratosférico. Imaginen trazar una recta aquí, todo esto hasta llegar, por ejemplo, al intervalo, ¿no? Todo este detalle, ahí tendrían todo un error enorme. ¿Sí lo ven? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? no, doctor. No. Entonces, si usted recurso, cálculo, yo mi recomendación es que hagan al menos unos 8 cálculos rápidos, así pues, pueden ser razonables. Bueno, si no tienen ya más dudas al respecto, ya terminaron todos. Sí, doctor. Vamos al otro, 5.23. Ahora, estamos hablando, si se fija, bueno, de acá, el valor de tau igual a 17.2, conociendo la F, acuérdense que tau es igual a FA por el volumen entre 0.
despejan de esa definición, despejan, aquí está, ¿no? Aquí la tengo, es la misma definición. Tau igual a CA0 por el volumen entre FA0. Despejan B, el volumen del reactor, y obtienen ustedes que la respuesta es de 191 litros. Aprox. Los que sacaron un tau de 16 y fracción, pues les va a quedar ahí ligeramente menor. ¿Sí? Sí, doctor. Ese seríamos digamos, el redondeo del problema. O sea, el volumen del reactor de flujo pistón que se requiere para las condiciones que estamos analizando sería de 191 litros. Bien, en el caso del reactor de tanque agitado, aquí hay varias preguntas. Nos piden calcular el tamaño del reactor de tanque agitado para una conversión de 75%, partiendo de una concentración inicial de 1.2 moles por litro, de una alimentación de 1000 por hora, que corresponden a 16.67 moles por minuto. Aquí es importante ubicar este valor, ¿sí? Porque aquí es el mol, la L aquí en el otro problema, mol de... Aquí está, no, perdón. Aquí se la comió. Aquí, pues, nuevamente, sabemos que la conversión con esto igual a 75, nos da una concentración final de 0.3, ¿no? Aquí lo tenemos. CA0 es 1.2 menos CA, que no conocemos, entre CA0 igual a 0.75. De ahí sacamos que CA es igual a 0.3. Ahora, en este caso, como les comentaba en la clase pasada, el balance de materia del reactor es B en FA0 igual a esta. O sea, esto de aquí es X, acuérdense. ¿Sí? O sea, esto es X. Y esto de aquí que estamos ahí sería equivalente a 1 entre... O sea, es X entre menos RA. No meto la conversión porque estamos trabajando todo en términos de concentraciones. Ahora, si yo multiplicara esta expresión por CA0, quedaría entonces tau. Es decir, CA0 B en FA0 es tau. Y eso, esta CA0 que está aquí, al multiplicarla por CA0, y entonces ya me queda que tau es igual a CA0 menos CA entre R. O lo podemos ver como CA0 menos CA por 1 entre RA. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Es lo que tengo aquí. Lo que yo tengo aquí es esta parte del problema. El tau, en este caso, es igual a 1.8 minutos. Estoy multiplicando 1.2 menos 0.3 por el valor de 1 en R, que corresponde a 0.3, que es igual a 2. Entonces, esto da 1.8. ¿Lo ven? Por lo tanto, de la definición de tau, que es CA0B en FA0, y con el valor de tau, que es igual a 1.8 minutos, encuentro que el volumen del reactor es igual a 23 litros. A ver, calcúlelo. Doctor, yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué se multiplica por 2? ¿No se divide? Porque es 1 entre RA. No, porque acuérdate que aquí tienes el inverso de R. Ah, sí, sí, ok. Aquí estamos el CA en 1 en R.
Ok. Entonces, para una CA de 0.3, 1 en R2. O sea, es 0.5 entre 2 puntos. Ah, ya entendí. Sí, ok. Véanlo como es el rectángulo, puede ser base por altura, tan simple como eso. No le vean más complejidad al asunto cuando no lo tiene. Sí, gracias. De nada. ¿Ya quedó? ¿23 litros? 23. Exacto, bueno, está perfecto. Voy a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si en lugar de 1000 alimentamos 2000 por minuto? ¿Cuál es el reactor? El doble, ¿no? O sea, es el mismo problema, nada más que ahora en lugar de 1000 vas a meter 2000. $46.15. Así es. 8. Comentario. A ver, termino de hacer el cálculo porque lo que les voy a comentar ahorita es bien importante para lo que sigue. Díganme cuando terminaron. Para que no distraigan. A Me da ver, 46.15. sí les da 46.15. Bueno, les voy a decir lo siguiente. Normalmente, cuando ya, creo que ya se los comenté en alguna ocasión, se los vuelvo a repetir porque para allá adelante, para más adelante vamos a ver eso. Si nosotros tenemos un volumen constante de reactor y cambiamos las concentraciones, cambiamos los flujos, eso va a incidir directamente en el grado de conversión a la salida del reactor. Llámale reactor de flujo pistón, llámale reactor de tanque agitado. Si nosotros mantenemos las condiciones de operación constantes del reactor, es decir, yo digo que tengo una concentración de entrada de, como es el caso, de 1.2 moles por litro, y la concentración a la salida va a seguir siendo de 0.3, es decir, el 75% de conversión. Al aumentar el flujo, necesariamente voy a afectar el volumen del reactor para compensar el aumento del flujo. Es decir, yo lo que estoy haciendo aquí, estoy diciendo que el espacio-tiempo se sigue manteniendo constante, 1.8. El espacio-tiempo está relacionando al volumen con el flujo volumétrico que estoy entrando. Entonces, si este espacio-tiempo lo multiplico por otra condición de alimentación que es de 2000, entonces esto me va a conducir a tener un volumen del reactor de 46.15. Es decir, si yo divido 46.15 entre los 2000, me debe dar 1.8. Si yo divido 23 litros entre 1000, me va a dar 1.8. ¿Se fijan? Es bien importante que quede claro esto, ¿eh? Profe, Dime.
Cuando hablamos del volumen del reactor, ¿nos referimos literalmente al volumen que cabe adentro de un reactor o al volumen que vamos a meter en el reactor? Acuérdense, ya lo hemos platicado también esto, ¿eh? Acuérdense que les había dicho que efectivamente, del punto de vista, vamos a decir, real, sobre todo en fase líquida, la mezcla de la mezcla de la mezcla reaccionante líquida nunca va a ser igual al volumen real del reactor. Es decir, imaginen un laboratorio, en el laboratorio que tengan ustedes un vaso precipitado de 100 mililitros y van a trabajar ustedes una reacción en fase líquida, normalmente lo suban a 60, 70 mililitros, ¿no? Entonces, en la mezcla reaccionante realmente que ustedes están manejando serían esos 70 mililitros y no los 1000. Pero no hay manera de que lo calculemos, salvo que lo que midamos, ¿no? Medimos, están 70, bueno, 70, 100 son 30, y el diámetro del paso precipitado está tanto, entonces ya es el volumen que corrijo. Es válido. Si ustedes le van a agregar ahí el agitador, o si metieron ahí dentro del vaso precipitado un serpentín, etcétera, etcétera, pues nos volveríamos a estar calculando o corrigiendo el volumen que estamos calculando vía este tipo de balances. Por esa razón, les decía yo, desde el punto de vista práctico, para no estar continuamente aclarando esto, vamos a no hacerle caso a esa realidad, vamos a llamarle así. Y vamos a suponer que el volumen que yo estoy calculando aquí es el volumen del reactor, indistintamente que en realidad es el volumen de la mezcla reaccionante. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí, perfecto. Ok, entonces esto que está aquí fue lo que calculamos, insisto, vean ustedes, esta misma gráfica, sí, porque yo no cambié los límites, ¿me explico? No dije, ahora voy a tener 1.4, bueno, la siguiente pregunta, si se fijan, ahí cambiamos la C0 a 2.4. Para allá vamos. Aquí en este problema que acabamos de ver, que aumentó el volumen, casi se duplica el volumen, porque el espacio-tiempo lo mantenemos constante y a costa de eso, el volumen es el que se tiene que duplicar cuando duplicamos el flujo volumétrico, de tal manera que el espacio-tiempo se mantiene constante. Entonces, este rectángulo sigue siendo válido para los fines del cálculo que estamos haciendo. Ahora vamos a ver el otro problema. La otra pregunta dice, ¿qué sucede si la concentración inicial, en lugar de ser 1.2, la mandamos a 2.4? Bueno, de entrada tendremos que extrapolar nuestro, vamos a decir, nuestra relación aquí. ¿Sí? Entonces, si se fijan, tenemos este límite. Pasamos ya no lo quise aquí encimar, pero si yo a 2.4, tengo que andar por acá. ¿Sí? Entonces aquí lo puse, acorté la escala y esto va de 2.4. Y voy a irme hasta 0.3, porque el problema me está diciendo que no lo puse, sea 0. Sí, aquí la concentración de 0.3. ¿Sí? O sea, es decir, aumento la concentración. Aquí lo que voy a medir es el efecto de la concentración. Entonces voy de 1.2 que tenía, la duplico pues a 2.4, pero al final sigo esperando el 0.3. Entonces recuerden lo que les dije, les vuelvo a enfatizar. La altura del rectángulo la fija la condición de salida del reactor. Entonces el rectángulo es la misma altura que este que está aquí, ¿sí? Nada más que ahora lo alargamos hasta 2.4. Eso aumentó el espacio-tiempo a 4.2. Calcúlelo. 2.4 menos 0.3 por 2 es igual a 4.2. Que aquí ya no hay una relación tan directa, no se duplica el espacio-tiempo ni nada, simplemente el tau aumentó a 4.2.
En los casos anteriores lo estábamos manejando a 1.8, ahora lo tenemos 4.2 minutos. Y de la gráfica volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Ve el volumen del reactor va a ser igual a tau, tau por F0 entre C0, que es 4.2 1000 entre 60 para que esté en minutos, dividido entre 2.4, ¿no? Que es la concentración inicial. Y eso me da un volumen del reactor de 29.2 litros. ¿Se dan cuenta? Sí, doctor. Sí, doctor. Dudas, porque aquí esto que está, esta clase es bien importante y que quede claro desde ahorita toda la parte, son un chorro de conceptos que estamos manejando, ¿eh? Yo les voy a pedir que mediten este problema, se los voy a enviar. Medítenlo, véanlo, analícenlo, porque es bien, aquí está mucha información con la que vamos a estar trabajando lo que sigue del curso. Cómo impacta, vuelvo a repetirles, tenemos nosotros un sistema en el que vamos a plantear a volumen del reactor constante, ¿verdad? Vamos a tener un nivel de conversión que no conocemos. A X, o sea, conversión constante, vamos a calcular un volumen de reactor que no conocemos. ¿Estamos? Esa es, digamos, la Biblia del negocio que estamos analizando. ¿Ok? ¿Dudas? Aquí está resumido todo lo que hemos estado viendo. Que pónganlo ahí en amarillo, rojo, lo que quieran. Si tenemos un volumen, o sea, son situaciones que se dan, pues imaginen ustedes un problema donde le dicen, oye, yo tengo un reactor de flujo pistón de, pues, no sé, 20 litros, de 20 litros o de 1 metro cúbico, no sé. Y la pregunta obligada ahí sería, bajo tales condiciones, ¿qué conversión yo puedo alcanzar? Bueno, hacer cálculo. No sabes que el volumen es constante. O la otra es, el reactor no existe. ¿Ok? Entonces, la pregunta ahí es, oye, este reactor lo vamos a diseñar, lo vamos a construir, pero yo necesito una conversión del 60%. Ya hice mis cálculos termodinámicos y llego a esa conclusión. Ah, bueno, entonces vamos a ¿cómo se llama? A considerar la conversión final del 60%, qué volumen de reactor para bajo tales condiciones de flujo, concentración, etcétera, tenemos que para calcular ese volumen. Obvio que tanto en un caso como en el otro se conoce la cinética de la reacción. Nosotros ya hicimos la tarea y ya sabemos que se trata de una cinética de primer orden o una cinética de segundo orden o un valor de la constante de tanto, ¿verdad? ¿Cuál es la reglita que tenemos que respetar cuando vamos a usar una cinética de laboratorio para el cálculo de un reactor? Pues que al menos la temperatura a la que ustedes realizaron los experimentos en el laboratorio del 5. Bueno, nosotros sabemos, ¿sí? Con esas condiciones que esa constante obedece a una temperatura de operación. Eso es bien importante, ¿no? que quede claro. Entonces, si yo voy a cambiar la temperatura, necesito conocer una constante a la siguiente temperatura. Si el caso va a ser de un sistema no isotérmico, entonces yo debo tener un K en función de la temperatura. Y para eso está la constante de Arrhenius. Entonces, con la constante de Arrhenius conozco el valor del factor presencial y conozco la energía de activación correspondiente.
¿Está claro? Sí, doctor. ¿Vamos, jóvenes? Sí, doctor. Doctor. Bueno, vamos a salirnos de aquí. Y vamos a ver. Les decía yo del problema del capítulo 5, habíamos estado viendo el reactor de tanque agitado continuo y habíamos estado hablando de las características de los reactores. Sí, esos ya problemas resueltos, pero que yo lo tomo como base para enfatizar la metodología que se sigue con el análisis de los datos experimentales. Y entonces, nada más para recordar rápidamente, en el caso del primer problema que vimos, con los valores de concentraciones iniciales y salidas, pudimos deducir que estamos hablando de una reacción en la que desaparece A, pero aparecen B y C. Porque al meter B y esta concentración de B aumenta a la salida, significa que se está produciendo B. Si no metemos C y sale a la salida, pues estamos obteniendo C. ¿Sí? Eso sería, digamos, el primer análisis. El segundo que sigue es relacionado con propiamente deducir la cinética de la reacción. Entonces, en este caso que estamos aquí analizando, lo que tenemos nosotros es una tabla donde lo que hicimos en el experimento es ver el efecto del flujo volumétrico en la cinética de la reacción. Nada más que aquí, como estamos hablando de un sistema en fase gaseosa, no se nos olvide el cálculo del factor de expansión. Tomando en cuenta eso, es que se hace el cálculo correspondiente y se calcula el espacio-tiempo, la concentración, la conversión. Y esto da pie a la siguiente, al siguiente balance, en el que estamos planteando una tabla, ya la habíamos visto la vez pasada, donde estamos relacionando la concentración son 4 experimentos, flujos volumétricos diferentes, concentración de salida, que todo eso es experimental. La conversión, aquí hay que tener cuidado con el factor de expansión. Por lo tanto, la R la calculamos directamente del balance, la despejamos. Esa es la característica del tanque agitado. Y luego, ya teniendo el logaritmo de R con C, pues hacemos la relación. ¿Sí? Y entonces ahí encontramos que se trata de una cinética de segundo orden, con el valor de la constante. Y con esto ya establecimos la cinética de la reacción por un procedimiento experimental de laboratorio. Y finalmente, el otro análisis es ¿cómo se llama? El funcionamiento del reactor, considerando la concentración de alimentación, que aunque físicamente nosotros alimentemos 2 corrientes separadas y caigan al reactor, esto es equivalente a que tuviéramos aquí un mezclador, como te lo puse aquí abajo, un mezclador donde las corrientes se mezclan y entonces nos va a salir, en el caso del problema nos están diciendo que las 2 corrientes tienen un flujo igual, entonces el flujo que podría considerarse, aunque no sea físicamente real, pero es el que equivalente, pues sería 2 veces los flujos que estamos manejando acá. Por lo tanto, las concentraciones de A y B se dividen, se manejan a la mitad, y entonces el lugar de 2.8 es 1.4 y 1.6.8. Es bien importante esto porque pues no es lo mismo los cálculos que se pueden hacer con los diferentes valores de concentración. Por otro lado, tenemos que la R tranquilamente la podemos evaluar en base a lo que estamos aquí planteando. Entonces, conocemos la concentración de A, conocemos la concentración de B, conocemos la concentración de R, entonces podemos evaluar la R aparte. Entonces, nos dan el dato de que la R de B, desaparición de B, aquí sí es 2 veces la velocidad de desaparición de A. O sea, nos dan como dato RA igual a esto. Entonces,
la RB por la estequiometría de la reacción, que es A que da 2B, pues tenemos nosotros esta relación. Y de esta forma obtenemos que RB es igual a esto. Y de ahí calculamos ¿cómo se llama? Este cintillo no, calculamos la tau correspondiente. Y de ahí sacamos el flujo volumétrico correspondiente. Bueno, esto lo vimos en la clase pasada. Vamos a ver ahora la serie de reactores para el flujo pistón. También son ejemplos que vienen ahí resueltos. Pero como voy a repetirles, bueno, mi metodología pasa por hacer este tipo de análisis, aun cuando están problemas resueltos, pero hacer comentarios al respecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí en el problema? Pues el primero es el diseño de un reactor de flujo pistón. Tenemos una reacción A que da 3R en fase gas y nos da la cinética de la reacción, donde nos dicen que RA es igual a 3 a la menos 2 por la concentración de A a la punto C. Esa es la cinética propuesta a 215 grados centígrados. Esto es lo que les comentaba hace poquito. Estos 215 grados centígrados son los que me fijan el valor de la constante. Si yo dijera que esta cinética tal cual la aplico en el diseño de un reactor de flujo pistón a 500 grados centígrados, esto no lo puedo aplicar. O sea, esta 10 a la menos 2 ya no es. Esta es a 215 grados centígrados. Esa es la regla. ¿Ok? Bueno, entonces nos piden calcular tau para obtener un 80% de conversión y de una alimentación que tiene 50 y 50% de inertes. A 50% y 50% inertes. Y entran al reactor a 215 grados centígrados y 5 atmósferas. Es decir, lo que hicimos en el laboratorio para establecer la cinética, hasta ahí quedó. Ahora lo que queremos realmente es diseñar un reactor que nos dé el 80% de conversión para una alimentación en la que metemos A e inertes. ¿Ok? La cinética de la reacción necesariamente no se calcula con inertes. Normalmente se maneja la concentración de A como referencia. Entonces tenemos 50% y 50%, respetamos la temperatura, pero la atmósfera, aún cuando esto ya ha sido a una atmósfera, se supone que el efecto de la presión también se afecta de alguna manera la cinética, pero comúnmente se maneja, no se considera importante, vamos a llamarlo así. Entonces, el que cambie la presión no nos debe preocupar, lo que nos preocupa es la temperatura, por el efecto exponencial de Arrhenius. Entonces nos dicen que tenemos estas condiciones y la concentración de entrada de 0.0625. Es un sistema en fase gas con una estequiometría que da 3, por lo tanto es un sistema en el que el volumen no es constante o la densidad de la mezcla reaccionante no es constante. Eso nos obliga a plantear la R así. ¿Sí? Entonces esta R es igual a la constante, que la conozco, que es 10 a la menos 2, porque estamos a la misma temperatura, por CA0, que es un valor de 0.0625, y elevado a la 0.5, y esto 1 menos XA entre 1 más epsilon A de XA. Esa es mi fórmula para calcular la R. Ahora, noten ustedes que yo con este planteamiento que estoy poniendo aquí, no estoy yéndome hacia la izquierda de R. Hacia la izquierda debería ser menos 1 en B por dN en dt. ¿Están de acuerdo? Pero ahí sería, eso por ejemplo, es válido si lo que queremos es hacer la cinética de la reacción. Aquí lo que me interesa es tener un valor o una fórmula que me permita obtener a R tal cual, porque es la que me pide el balance, jóvenes. Cualquier otra cosa que pudiera salir, que yo metiera menos 1 en B por D, N en dx y que llegara aquí a una dx en dt, esa ya no es R. R es esto. De R para la derecha es esto lo que estamos manejando. ¿Estamos? Bueno, entonces,
dicho de esta manera, entonces el problema aquí se resuelve. Ya les decía que conozco acá, conozco la concentración inicial, conozco el orden de reacción. Todo eso viene de la parte, vamos a decir, de la cinética y la reacción. Lo que me hace falta es calcular el factor de expansión. Entonces, el factor de expansión, hago mi tablita. Noten ustedes que pongo Na igual a Na0 por 1 menos XA. Luego manejo, planteo que no tengo R0, no tengo producto R al inicio, supongo que es NR igual a 0. Si ustedes tienen un problema donde van a hacer, por ejemplo, el análisis de una reacción como esta, A que da 3R, y en el problema no les están dando nada que diga que la R es tanto, olímpicamente ignoren la R inicial. Supongan que es una R0. Cualquier valor que a ustedes se les ocurriera es especular. ¿Todo de acuerdo? O sea, lo más acertado sería plantear que no hay producto presente al inicio de la reacción. Entonces, tenemos que Na, cuando X es 0, pues Na es igual a Na0, no hay B, no hay R, y los inertes ahí están incólumes, porque los inertes sí afectan el valor del factor de expansión, pero no afectan la reacción química, no intervienen, por eso se llaman inertes. Para X igual a 1 en el otro extremo, no hay A, ya reaccionó todo, tenemos 3Na0 entre 1, y los inertes pues siguen siendo los mismos. Entonces, tanto en un lado como en el otro sumamos los inertes. Entonces, aquí lo podemos ver como la Na0, que sería igual a ¿qué? El factor de expansión sería igual a las moles que tenemos al final, que sería esto, 3Na0 más Ni, menos las moles que tenemos al inicio, Na0 menos Ni, estas las Ni se van aquí, y me va a quedar 3. Ahora, esto yo lo puedo visualizar como 0.5, lo puedo visualizar como 1. O sea, si yo tuviera una mol de A y una mol de inertes, realmente la concentración estaría en proporción de 0.5 y 0.5. Entonces, yo aquí lo que hice fue manejarlo como 1. Entonces, yo tengo 3 menos 1 entre 2 igual a 1. O puedo tener aquí 4, 3 más 1, 4, menos 2 entre 2 me da 1. ¿Sí? Aquí lo importante, o sea, acuérdense, Na0 más Ni estrictamente es igual a 1, o Na0 si es 1 y Ni es igual a 1, pues es 2. Nomás hay que tener claro cómo estamos manejando el 50%. De hecho, hay una reglita de oro, que cuando se dice que tenemos 50% de A y 50% de inertes, para un cálculo rapidísimo del factor de expansión, es como si tuvieran aquí 1 más y aquí 3R más 1. 1 más A, 3R más A. O sea, aquí sería 2 y aquí sería 4. Entonces sería 4 menos 2 entre 2 igual a 1. ¿Sí lo ven? Pero esa regla se cumple nada más cuando tenemos 50% de reactivo y 50% de inertes. Se me da cuenta que en la estequiometría la modificaron y le pusieron una mol de I más una mol de A igual a 3 moles de R más una mol de I. Entonces ahí tienen 4 moles menos 2 moles entre 2 moles. ¿Estamos, jóvenes? Sí, Por lo doctor. tanto, yo ya llegué a la expresión de R que voy a sustituir en el balance de materias. Yo tengo que tau es igual a CA0 por dx entre k CA0 a la punto 5. Ahora sí, 1 menos xa entre 1 más xa a la punto 5. Nuevamente tenemos el caso de evaluar la integral. Me va a quedar CA0 entre punto 5, me va a quedar CA0 a la punto 5, la constante la saco y evalúo la integral. Y esta integral la voy a evaluar exactamente con el mismo método que acabamos de ver del problema anterior. Es decir, aquí tengo dos opciones, o me voy a tablas de integrales,
y obtengo el valor correspondiente de la tabla, como lo hemos visto en algunos ejemplos anteriores, o directamente hacen una gráfica de esto, 1 más XA entre 1 menos XA a la punto 5 versus XA. Y el área es la que les va a dar a ustedes el factor de, el método de Simpson para el cálculo correspondiente del área bajo la curva, para evaluar la integral. Y luego después lo multiplican por C0 y lo dividen entre K y les va a quedar un espacio-tiempo de 33 segundos. ¿Sí lo ves, jóvenes? Se los dejo para que lo hagan ahí de tarea. Ahorita ya sería más tardada. Vamos a pasar al siguiente problema. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Hasta el momento Esta parte es la parte medular del problema. ¿Eh? Que hasta el momento no, yo creo que hasta que lo haga ya yo, pues ya, yo creo que voy a tener dudas. Lo vas a hacer, porque además Sí. les voy a dejar algunos problemas más para que los hagan Sí, de este doctor. tipo para la clase que entra, ¿no? Entonces, esto de aquí, por favor, él es cierto que está resuelto, pero traten de ser, ¿cómo les diré? Vayan razonando las cosas, véanle por qué, no nada más copien, pues. Es importante eso. Luego, el otro problema que viene ahí es el problema del reactor de flujo pistón, donde vamos a calcular el volumen del reactor de flujo pistón. Ya tenemos aquí una estequiometría más compleja. Una estequiometría más compleja en el sentido de que tenemos 4 moles de fosfinamida. ¿Qué? ¿Dónde anda? Bueno, es un derivado del fosfato que da fosfato, fósforo y hidrógeno. Esta se lleva a cabo, es en fase gas y 649 649 grados centígrados. Entonces, la cinética es una cinética en la que nos dicen que la R es de la fosfamina, se llama. Aquí está la fosfamina. La velocidad de desaparición, de consumo de la fosfamina es 10 horas a la menos 1 por CP. De aquí, nada más con que vean ustedes, comentario, las unidades de la K, de ahí se deduce que se trata de una cinética de primer orden. Acuérdense que el tiempo a la menos 1 va acompañando a la constante, cuando es cinética de primer orden. Segundo orden sería volumen, mol, tiempo, porque esto estaría multiplicado. O sea, acuérdense que siempre van a tener que el valor izquierdo de la R siempre es mol por volumen por tiempo. Entonces, esto tiene que ser siempre la misma relación. Por lo tanto, la constante, que es la proporcionalidad entre la R y la concentración, es la que asume las unidades correspondientes tal que se respeten las unidades de la R. De hecho, el primer problema que analizamos, acuérdense, va en esa dirección. Entonces nos piden calcular el tamaño del reactor para alcanzar un 80% de conversión de una alimentación que consiste en 40% en mol de fosfamina pura. Una alimentación, CFA por hora. Y condiciones de operación serían 649 grados centígrados y 460 kilopascales. Entonces se trata de una reacción irreversible de primer orden. Esta fórmula viene ahí en el libro. Yo ya la tomé directamente, pero se puede efectivamente deducir. ¿Sí? Donde lo que ustedes ahí plantean es el cálculo del volumen del reactor a partir del tau. Es decir, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es agarran el balance de materia del reactor, tau igual a CA0 por la integral de 0 a x de el problema, el mismo integral que acabamos de ver, el mismo balance. Y consideran la épsilon. La épsilon, el factor de expansión,
es igual a 0.75. Aquí lo tienen. Hagan la tablita y a este valor, métanlo en la ecuación correspondiente para que ustedes vean, hagan la integral y van a llegar a esta expresión. Esta expresión de aquí la pueden usar despejando el volumen del reactor que está metido acá para calcular el volumen del reactor que nos están pidiendo, con una fórmula donde nos están diciendo que el factor de expansión es de 0.75 y resuelven las condiciones que están dadas y les va a dar un volumen del reactor de 148 litros. Entonces, tarea ya que queda de teoría con relación a los reactores de intermitente, reactor de tanque agitado y reactor de flujo pistón. La parte de teoría de problemas así, de problemas de reactores solitos, ya lo vimos. Hemos estado haciendo muchos comentarios. Lo que resta jueves y viernes van a ser ejercicios. ¿Estamos? Entonces, ya tienen la tarea del problema anterior que vimos con relación a las diferentes formas de usar la gráfica. ¿Sí? Luego tienen este par de problemas de los reactores de flujo pistón, que la idea es de, por ejemplo, en este caso específico, evaluar el volumen del reactor a partir del balance de materia correspondiente para que no haya dudas respecto a lo que estamos analizando. Y luego apunten por ahí, apunten como para ver problemas a resolver de aquí al viernes. Van a ser el problema 5.4, 5.5, 5.6 y 5.8. La idea que yo tengo de esto es que estos problemas yo los voy a resolver, pero yo soy un convencido de que si ustedes hicieron el esfuerzo de resolver estos problemas por su lado y ya vienen y lo confrontamos con lo que yo proponga, seguramente puede haber que yo tenga errores y me los van a hacer ver. O al revés, yo voy a tener el procedimiento, ¿verdad? Y ustedes van a notar los errores que pudieron haber cometido, ¿no? Entonces, hagan el esfuerzo, jóvenes. Yo sé que están en una situación muy demandante, según me he escuchado. Tuvimos una junta diaria y hubieron ahí comentarios de los profesores de que algunos de ustedes se quejan. Yo no digo que de mi curso, ni mucho menos, pero que se quejan de que tiene mucha carga, ¿no? Les están dando muchos problemas o no sé qué cosa. Por eso les digo, de antemano les comento, estos problemas los van a resolver de aquí al jueves y viernes. Vayan acumulando. No son problemas muy largos y son problemas que sí es importante que los vayan viendo. Porque la siguiente semana lo que vamos a ver va a ser lo que llamamos los arreglos de reactores. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros a un tanque agitado le agregamos otro tanque agitado? ¿Qué pasa si yo tengo un reactor de 1 litro de tanque agitado y tengo otro reactor de 5 litros de tanque agitado? ¿Cuál pongo primero? ¿Cuál me conviene más en un arreglo? ¿Meto primero el de 5 litros y luego meto el de 1 litro o 2 litros? ¿O al revés? Ese tipo de cuestiones son criterios que es importante que ustedes tengan claros. ¿Por qué? Porque también existe en la industria. Muchas veces se van a encontrar que los reactores los tienen conectados en serie. ¿O qué sucede si yo tengo un reactor de tanque agitado de 10 litros y tengo otro reactor de 10 litros? La pregunta, ¿qué necesito tener como incentivo para decir, bueno, lo voy a poner en serie o los voy a poner en paralelo? ¿Qué implica ponerlos en serie? ¿Qué implica poner en paralelo reactores? Más aún, si yo puedo tener un reactor de tanque agitado de 1 litro y un reactor de flujo pistón de 1 litro, ¿cuál pongo primero? Yo sé que los dos tienen eficiencias diferentes. Por ejemplo, en el caso del problema que vimos
de la solución gráfica, si se fijaron, el reactor del flujo pistón es el peor, que se comporta peor. Se requiere de un volumen enorme para alcanzar el nivel de conversión que se quiere. En cambio, el tanque agitado es muy noble. Tienen un volumen de, llegamos a 40 y tantos, a 20 y tantos litros, ¿no? Versus los 190 litros del reactor de flujo pistón. Eso es lo que me está indicando, es que es más eficiente el tanque agitado que el flujo pistón. Yo podría tomar esa referencia como para proponer que el reactor con el que se trabaje esa reacción específica sea en un tanque agitado y no en un reactor de flujo pistón. O sea, ese es el tipo de criterios que lo que tenemos que estar planteando para tomar decisiones relacionadas con el manejo de los reactores. ¿Sí está claro? Entonces, le repito, problemas de tarea que se van a acumular a lo que hemos visto de aquí al viernes son el problema 5.4, 5.5, 5.6 y 5.8. No son problemas que sean muy demandantes, sí implican tener ahí cierta, ¿cómo se llama? Cierta metodología, pues, pero no son. Y por ejemplo, el 5.13, el 5.13 es la misma reacción que acabamos de analizar ahorita, de la fosfamina. Ahí ven. Ahí tienen una buena colección de problemas al final del capítulo 5. Jóvenes, díganme ustedes si hay dudas. Y si no hay dudas, pues voy a descansar media hora para el curso que sigue. ¿Tienen una clase a las 2 ustedes? No, doctor. ¿No? ¿Ya están Yo no. libres? No, yo sí. Yo sí tengo también. No se asusten, no les voy a dejar. Pero vaya, pero hagan el esfuerzo, jóvenes. Entonces les decía, yo me quedo con la tarea, voy a depurar ya más puntual la solución del examen. Voy a hacer la lista, voy a mandarles una lista y para evitar los nombres voy a poner las matrículas. ¿Sí? Sí, Y ahí se les mando y a los que estaron la entrega del problema